El mundo tropieza en las propias tinieblas de su voluntad. La gracia nos vuelve antorchas en medio de tanta oscuridad. Los pobres hermanos perdidos sin rumbo, ovejas que van sin pastor. Jesús en nosotros les busca, les llama, les quiere salvar con su amor. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Intentan las almas llenar sus vacíos con desesperación. Si les anunciamos a Cristo, Él puede colmar su corazón. Derrotemos con Él la soberbia, el pecado, la muerte, la duda, el error. Las piedras de una iglesia viva jamás están quietas, son sal y son luz. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Nosotros somos la esperanza del gran sueño del Señor, Que se extienda su reino por toda la tierra. Hagamos sonreír a Jesús. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Sí se puede en su divina voluntad. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, hermanos, hermanas, en el momento que nos escuchan y nos ven en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas. Estamos aquí para un momento especial de conversación, de reflexión en torno a la experiencia de ser laico. En nuestro espacio, hablando de fe, hablamos de la misión y la vida del cristiano desde la experiencia laical. Hoy hablamos sobre un tema fundamental, el papel del laico en nuestra iglesia actual, desafíos, responsabilidades. Para eso tenemos un invitado especial que quizás usted haya visto en algunas de sus parroquias por el apostolado que realiza. Pero, para no hacer mención yo, le damos la palabra para que se nos presente esta tarde. Muchas gracias, José. Gracias por este espacio y un saludo cordial para todos ustedes que nos escuchan y nos ven. Pues mi nombre es Eddie Ramírez Rodríguez. Pues hemos tenido la bendición del Señor de poder servir durante un tiempo pues bastante lleno de bendiciones y un tiempo de varios años ya con lo que es la animación del canto litúrgico. Soy el coordinador del Ministerio Musical Rostro de María y pues esto me ha permitido poder poner un poquito de esos dones que el Señor nos ha dado también al servicio de la iglesia. Importante mencionar también, provengo de una familia, somos 3 hermanos, yo soy el mayor, luego sigue pues mi hermano y mi hermana la menor. Mis papás, gracias al Señor, pues todavía los tenemos bien pochotones, viven en la Trinidad, en la diaconía de la Trinidad de San Benito, de la parroquia Patriarca San José.
Pero bueno, también yo me encuentro ya con 22 años de matrimonio. Hemos cumplido recientemente, mi esposa María y yo, 22 años de vida matrimonial. Tenemos 2 hijos, Sofía, de 20 años, y Gabriel, de 15, que acaba de cumplir justamente. Y pues ellos también nos colaboran en el servicio que prestamos en el ministerio. En cuanto a mi profesión, soy docente, soy educador, soy profesor de inglés. Y pues en esta aventura también profesional he podido pues estar de cerca de muchos niños, jóvenes y adultos en su proceso de enseñanza del inglés, tanto en escuelas como en colegios y universidades y otros ámbitos en donde el Señor pues me ha permitido ejercer mi profesión. Y pues que valga decirlo, y tal vez lo elaboramos luego, pues ahí donde estemos, estamos llamados justamente a vivir nuestra misión como laicos. Así que pues gracias de verdad, José, por el espacio, y pues acá estamos para conversar en este momento. Muy bien, gracias Eddie por acompañarnos, y esperemos que este espacio sea un espacio recurrente para que muchos de ustedes que nos ven, que nos escuchan, puedan en algún momento participar y conversar con nosotros de la fe, de algo que es muy especial para todos los cristianos y para nosotros, por supuesto, que es esta fe en Jesucristo encarnada en la realidad. Pues déjenme contarles algo. El próximo domingo 13 de julio, si usted ha visto nuestras redes sociales, o quizás ha recibido la información en sus WhatsApp, en sus perfiles de Facebook, Instagram, el próximo domingo 13 de julio se va a llevar un acontecimiento como lo es el Jubileo de los Laicos. El 12 de julio es el Día Nacional del Laico, y el 13 se ha decidido en nuestra diócesis celebrar el Jubileo de los Laicos y de los grupos y movimientos eclesiales o apostólicos. En miras a esto, hemos querido entonces hablar esta tarde con Eddie para conversar precisamente de lo que significa el laico. A veces decimos que el laico simplemente es el que no es cura o el que no es monja. A veces se limita el aspecto o el término de laico en algo muy sencillo y parece que no dice absolutamente nada. Pero ¿qué significa realmente ser laico, Eddie, a lo que usted ha vivido en su experiencia de vida y experiencia formativa? ¿Qué es ser laico? Sí, eso es muy importante que todos lo entendamos, ¿verdad? En lo que significa ser y no en lo que significa no ser, ¿verdad? Como lo decías ahorita. Pues todos nosotros desde nuestro bautismo recibimos justamente ese llamado, esa misión. Somos personas que tenemos un llamado desde el momento de nuestro bautismo y tenemos una vocación, y eso es importante que lo tengamos en mente. No es simplemente que nos llevaron a bautizar por cumplir un requisito, como lo puede ser que nos vacunen de algo. No es simplemente que después de que nos llevaron a bautizar nos inscribieron en la catequesis porque había que cumplir con eso, como tal vez se cumple con ir a la escuela y sacar el título de 6º grado y demás. Va mucho, mucho más allá de eso. Todos nosotros, desde el momento de nuestro bautismo, recibimos justamente ese llamado, esa misión del Señor hacia la santidad, hacia hacer de nuestra vida cotidiana un camino en donde podamos hacer presente a Cristo. Porque recordemos que todos nosotros desde el momento del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y si nosotros creemos que ser laico es simplemente no ser sacerdote o no ser religioso, no ser consagrado, pues entonces nos estamos quedando como espectadores. Y lo que tenemos que erradicar es esa mentalidad de que, como yo no soy el padre, como yo no soy la monjita, como yo no soy el religioso, como yo no soy la religiosa, pues yo simplemente voy, estoy en misa, termino, cumplo y ya, ahora hasta la siguiente semana, como para sentirme satisfecho de que he cumplido. Pero no podemos dejar de lado que justamente es la misa la que nos llena de la fortaleza para poder ahora sí empezar a vivir lo que realmente tenemos que poner en práctica. Creo que fue Monseñor San Casimiro quien una vez mencionaba que una vez le preguntaron a él que cuál es la parte más importante de la misa, ¿verdad? Y entonces él le preguntaba a la gente y unos decían, la consagración, la comunión, esto, lo otro, y él decía, no,
¿Y cuál es la parte más importante de la misa? Nos decía Monseñor San Casimiro, cuando se dice podéis ir en paz, porque es el momento en donde nosotros tenemos que empezar a vivir esa misión de laicos. A mí una frase que Monseñor Bartolomé utiliza al final de la misa, y posiblemente usted también habrá escuchado. Monseñor dice, les daré la bendición y el envío. Incluso para Eddie, que también es animador del canto, antes se le conocía como canto de salida, ahora es canto de envío, porque no es como que salimos de la misa y cada uno para su casa, sino que somos enviados, ya lo dijo Eddie, y fortalecidos para llevar esa presencia de Cristo al mundo entero. En filosofía se dice que uno no puede partir de algo que no existe, no puede haber un no ser. Y es este mismo concepto, traído a este momento, lo que Eddie nos ilustra. Ser laico es un estado de vida en la que, por supuesto, el Señor no te ha llamado a ser religioso, no te ha llamado a ser sacerdote, pero te ha llamado a ser luz del mundo, sal de la tierra y testigo de su presencia en la realidad temporal, como lo diría la Christi Fideles Laici. Y eso no es cualquier cosa. Porque a veces decimos, no, es que la misión se la dejamos al religioso porque ellos iban. La caridad, no, la caridad a las monjitas. La misericordia al sacerdote. Pero todo eso, en este mundo, en esta realidad temporal, que es como lo dice el documento, es el laico el que está inserto en la realidad cotidiana y es el que tiene un papel fundamental. Y te pregunto, Eddie, ¿cuál es el papel del laico en el mundo? Ya algo nos dijiste, pero ¿cuál consideras que es el papel fundamental del laico en este mundo? Claro, sí, incluso ya desde Lumen Gentium se nos habla de ese papel fundamental del laico, de estar presente allí donde el sacerdote no puede estar, allí donde la monjita no puede llegar. Nosotros todos como laicos tenemos nuestro campo de acción. Si usted es ama de casa, si usted es un agricultor, si usted es un zapatero, si usted es un oficial de tránsito, si usted, como en mi caso, es un educador, si usted es una persona que está en la política, que es tal vez regidor en la municipalidad de su pueblo, si usted es un psicólogo, en fin, cualquier profesión u oficio que tengamos o cualquier realidad de nuestra vida cotidiana nos permite estar allí donde nuestros sacerdotes no pueden estar, allí donde nuestras religiosas no pueden estar. Entonces, ¿quiénes son los que estamos llamados? ¿Quiénes somos los que estamos llamados a ser presente a Cristo? Todos nosotros, porque si estamos en la realidad, por ejemplo, de un colegio, como ha sido mi caso, pues ahí no solamente llegar y dar la clase y ya irse. En medio de esa labor profesional, uno tiene que procurar, en la medida de lo posible, ser un buen testimonio. ¿Y cómo puede ser un buen testimonio cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos serlo? Bueno, pues primero, que seamos buenos en lo que somos y que tengamos altos valores morales para que podamos ser dignos ejecutores de esa misión que se nos ha dado en nuestro nivel profesional. Yo como docente, usted como ama de casa, usted como agricultor, usted como zapatero, usted como carpintero, usted como regidor, que pues en nuestros valores morales seamos lo mejor que podamos ser. Y lo segundo, que no vayamos a renegar de nuestra fe, que no vayamos a esconder nuestra fe, que más bien llevemos nuestra fe y nuestras creencias a ese lugar donde nos encontremos. Y no estamos hablando, José, de, por ejemplo, llegar ahí y convocar a todo el personal y decirles, vengan acá porque les voy a hablar del Señor. No, es que eso pues se puede hacer si de pronto se organiza ahí, como en algunos colegios, gracias a Dios todavía, que un rosario, que un Vía Crucis, que una Santa Misa, que vamos hoy a hacer una oración por tal cosa, pues son espacios en donde podemos aprovechar para llegar allí a dar un mensaje, pero es en nuestra vida cotidiana, es cuando hablamos con el estudiante, es cuando recibimos al padre de familia, cuando no nos alteramos si hay alguien que nos quiere alterar, cuando estamos, por ejemplo, en nuestra función de todos los días y tratamos de pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ponga las palabras, que nos ayude a actuar de la mejor manera. Y es allí donde los otros tal vez vean esos pequeños detalles en donde sin mayor palabra pueden
los otros ver, bueno, qué bueno seguir un camino así, qué bueno, qué buen testimonio que está dando. Y yo creo que eso es lo más importante. Ahí donde nosotros estamos podemos llevar a Cristo, porque nos van a contar una historia, nos van a contar de un problema, nos van a venir vamos a ser testigos de una situación que está pasando, y ahí es donde nosotros tenemos, con mucha prudencia y discernimiento, eso sí, poder actuar, poder pensar qué haría Jesús si estuviera aquí en este momento. Y no nos vamos a esperar a que, ay, mira, es que voy a preguntarle al padre a ver qué haría. O esperemos a que venga algún padre y nos diga qué hay que hacer. No, a nosotros tenemos que tomar la batuta en ese momento, ¿verdad? Diferente es cuando alguien tiene un problema de salud y bueno, hay que esperar a que venga el Cruz Rojista o el paramédico y nosotros mientras tanto hacemos lo que podemos. Pero en nuestro caso, ahí nuestra realidad de todos los días, podemos realmente llevar ese mensaje del Señor y ser testigos, ser buenos laicos y hacer que nuestro bautismo florezca y dé frutos. Eso que usted acaba de decir me parece súper atinado, porque es el hablar de Dios sin hablar de Dios. Una frase que quizás todos hemos dicho en algún momento. No necesariamente tenemos que tener la Biblia ahí, debajo del brazo, y ni tenemos que hacer grandes alocuciones bíblicas o teológicas. A veces hablar de Dios y hablarle de Dios a los demás va en lo más sencillo, en lo más breve, en lo más a veces desapercibido. Estamos hablando de Dios. Y el laico, en su tarea, su misión fundamental de ser testigo de Cristo, lo hace ser un cristiano 24/7, nada de soy cristiano en la iglesia, pero bueno, en la parte política no, en la parte profesional no, en la parte académica no. La experiencia del laico fundamentalmente nos lleva a ser testigo de Cristo en toda la realidad, iluminar la realidad en donde estemos con la luz del Señor. No significa que el laico entonces no puede ir a ver un partido de fútbol, no puede ir a bailar, no puede ir a un concierto. Es cómo nosotros participamos en esos ambientes y cómo llevamos la luz de Cristo. Así es. Para continuar, Eddie, hemos visto que entramos en una dinámica de la iglesia con grandes desafíos. El desafío de los tiempos que han cambiado, de la tecnología, de la inteligencia artificial. Usted que es educador es muy consciente de cómo ha sido el cambio de mentalidad de los jóvenes, de los adolescentes, que ya no son, que son nativos digitales. Nosotros somos frutos de una época de transición, ya ellos nacen con la tecnología. El uso de la inteligencia artificial también nos lleva a serias cuestiones éticas, morales, que tienen que ser estudiadas. Hay un montón de realidades que nos implica un desafío. Y el desafío en nuestra iglesia es precisamente mantener a Cristo en esos ambientes donde hoy por hoy se quiere eliminar, se quiere borrar, se quiere hacer que no existe para introducir otros criterios, otras ideologías, otros pensamientos. Nos han dicho siempre que la familia es la iglesia doméstica y que tenemos que ser iglesia a partir de nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Para usted, ¿y qué implica ser iglesia? ¿Qué implica este llamado que nos hacen a hacer desde nuestros hogares esos templos vivos del Señor? Sí, claro. De hecho, que a veces es en la propia casa en donde a veces se cuesta un poco más, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios sabiduría para no ser luz afuera y oscuridad en la casa. Eso creo que es un desafío que todos tenemos. Empezar desde las personas más con las que convivimos a diario, con nuestra esposa, en mi caso, con nuestros hijos. Si usted vive con sus papás, con sus hermanos, en fin, es allí en el seno de la familia, en el hogar, en donde tenemos que empezar a ejercer esa misión. Y que no se nos olvide que ese es nuestro primer llamado. O sea, tenemos que ser testigos de Cristo en primera instancia en nuestro hogar. Y tenemos que tener ese cuidado de balancear también nuestro servicio, los que ya estamos tal vez un poco más comprometidos con el trabajo pastoral, balancear esas actividades, ese servicio que prestamos para no caer en el activismo y descuidar la familia, ¿verdad? Eso es una tentación de todos los días y es una lucha de todos los días.
Quizás algo de lo que tal vez uno más confiesa cuando es el momento del sacramento de la reconciliación es que pude haber hecho tal cosa y no la hice. Es que me fui, después reflexioné de que yo en esa situación con mis hijos, con mi esposa, pude haber hecho, pude haber dicho y no dije, pude haber hecho y no hice. O también en el ámbito de lo que hablábamos hace un ratito, en el ámbito del trabajo. ¿Cuántas veces usted ha estado ahí en su lugar de trabajo y se va para la casa y tal vez no se quiso meter en algo para no hacer un problema mayor, y después se va pensando, ay, es que si yo hubiera dicho, si yo hubiera intervenido, si yo hubiera aconsejado, si yo hubiera tal vez, por supuesto, como decíamos, con discernimiento ayudado o hecho o dicho tal cosa, no hubiera sucedido eso otro? Bueno, a veces tenemos que estar pidiéndole al Señor esa iluminación para saber cómo actuar, cómo decirlo, qué mejor callar, qué mejor no decir. Pero sí, todo comienza, de hecho, en el seno de la familia. Y, pues por supuesto, uno de los grandes desafíos es esto que hablábamos del secularismo. Precisamente en Christi Fideles Laici lo menciona Juan Pablo II, ¿verdad?, como uno de los grandes desafíos. Y es que vamos a las universidades y entre menos se hable de Dios, mejor. Vamos a una empresa y entre menos se mencione a Dios, mejor. Vamos quitando los crucifijos, vamos quitando las imágenes, vamos quitando esto y lo otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener vivo. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese día a día, en donde nosotros podemos realmente hacer presentes a Cristo, con detallitos pequeños, con cosas que a veces uno ni se imagina que va a ser algo, pues de alguna manera iluminador para alguien. Pues el Señor se vale. Y pongo un ejemplo, con uno de mis grupos de la universidad. Andábamos en una gira educativa porque justamente yo doy cursos de inglés conversacional para los estudiantes de la carrera de ecoturismo en la UCR. Y entonces andábamos de gira por allá en La Fortuna, en un lugar muy hermoso por allá, y bueno, de regreso paramos un momentito en el pueblito. Uno de los estudiantes que tuvo este semestre que acaba de concluir, pues de alguna manera se identificó conmigo, se acercaba, me contaba algunas situaciones, yo trataba como de aconsejarle, de motivarlo. Al principio del semestre lo veía un poco desmotivadillo en algunas cosas, pues por ahí me estuvo contando algunas situaciones y yo traté pues de motivarlo, de tratar de que él sintiera pues que había esperanza en medio de todo. Y bueno, ahí fue caminando el semestre, y ese día de la gira, como tuvimos un tiempo libre en La Fortuna, pues yo lo primero que hice fue que vi que la iglesia estaba abierta y me fui a la iglesia. Y cuando vi, venía el detrás, ¿verdad? Entonces yo ya, cuando él entró, ya yo estaba de rodillas ahí frente al Santísimo, y él lo hizo también. Y luego ya después de que terminé de rezar, pues ya nos pusimos a ver la iglesia. Yo no la conocía o no la recordaba mucho, entonces empezamos a ver las imágenes y algunas cosas, algunos detalles, y qué bonita esta iglesia. Y ya me empezó a comentar de alguna iglesia que en algún momento iba con su familia, que se parecía a tal cosa. Entonces eso me llama la atención, porque yo no le dije, vengan todos, vamos conmigo a la iglesia, ¿verdad? Entremos. Simplemente, ok, tiempo libre, chicos, nos vemos a tal hora. Y bueno, cuando me di cuenta, él estaba ahí. Y pues sí, en medio de cositas, alguna palabra que uno dijo, pues alguna persona en nuestro ambiente se puede sentir llamado o atraído a esa fortaleza que nos da el Señor. Entonces esto es un ejemplo, no para hablar de mí, porque aquí hablamos de Cristo y lo que el Señor hace en nuestras vidas, y creo que tal vez tomándolo como ejemplo, y ustedes ahí los que nos ven y nos oyen tendrán tal vez experiencias como esta, mucho más profundas, en donde por un detalle, algo que usted le permitió al Señor hacer en su vida, Él hizo una obra grande en alguien más. Pues de eso se trata. Como decíamos desde el inicio, donde estemos, hacer presente a Cristo. Porque recordemos que en el pasado, pues, ¿cómo nos llenamos de Cristo? Bueno, vamos a la misa. ¿Cómo nos llenamos de Cristo? Bueno, sí, cuando rezamos ahí el rosario. Son momentos de oración muy importantes, eso no lo vamos a negar, pero es que es en el día a día, porque no podemos olvidarnos del Señor en el día a día, y es ahí donde tenemos que, como decíamos también, ser esa sal y esa luz para el mundo. Sí, es que qué fundamental es la experiencia del laico, y qué desapercibido pasa por muchos, que lamentablemente todavía no son conscientes de toda esa realidad en la que tienen que hacer presente al Señor. Como
incluso nosotros mismos nos reducimos, nos hacemos indiferentes a la llamada de la iglesia, a ser los primeros catequistas, a ser los primeros educadores en la fe en el hogar, a poder, usted lo decía hace un rato, el gran valor de las catequistas, los ministros extraordinarios de la comunión, las comunidades eclesiales de base, que los grupos y movimientos de la iglesia, que también llevan a Cristo donde el sacerdote no siempre puede estar. Hace muchos años el sacerdote era todo, era el catequista, era el formador, y como en muchos lugares de Latinoamérica, por ejemplo, hay muchos laicos que son los que van a los pueblos montañosos, preparan, forman a la gente para que el sacerdote vaya quizás una vez al mes, una vez cada 6 meses, en algunos lugares muy alejados. Y esa experiencia, sin duda alguna, nos tiene que hacer ver cuál es la necesidad de la iglesia de que seamos protagonistas. Y esta palabra hay que metérsela como en la mente, tenerla ahí marcada, protagonistas, no espectadores. El Papa le decía a los jóvenes, Papa Francisco, que en paz descanse, le decía a los jóvenes hace algunos años, no balconeen, no se queden en el balcón, salgan, hagan lío. Pues es una experiencia que podríamos replicar perfectamente para los laicos. Otro elemento que también a virtud de lo que yo me desempeño actualmente, qué papel fundamental de los laicos en la evangelización, en el área digital, en las redes sociales. También ahí hay que llevar a Cristo. Y el laico también con su experiencia tiene que hacer presente Cristo en esos ámbitos, donde existe hoy por hoy de todo. Hay muchos mensajes, hay mucha oferta, pero ahí también el laico tiene que hacerse presente. Y no estamos hablando de postear la imagencita de Jesús, la imagencita de María, la imagencita del Santo. Es poder llevar también buena noticia, llevar esperanza también, y romper esa idea de que la red social bajo el anonimato de una pantalla puede ser prácticamente un lugar de sentencia, de juicios crueles y despiadados, sino que también puede ser un lugar para el Señor, para llevar la esperanza al Señor. Seguimos con el bloque número 3 de este espacio, y Eddie, hemos hablado un poquito de la realidad de nuestro mundo, de estos cambios ideológicos, culturales que hoy nos afectan y que afectan a nuestras familias, por supuesto. Y la necesidad de vencer la tentación de un activismo sin sentido, que más bien es hacer demasiado, pero no vivirlo, no vivirlo con profundidad, o la indiferencia. Parece que estamos como en dos polos. Pero ¿cuáles considera usted que son los desafíos del laico hoy por hoy? ¿Y cuáles son las principales propuestas que quizás nuestra iglesia hoy nos da en torno también a la sinodalidad de lo que tiene que ser el laico? De todo lo que hemos hablado, tal vez ya concretizando algunos desafíos que usted considere hoy por hoy son los más esenciales para nuestra iglesia. Llámese la Iglesia Universal, pero también llámese nuestra diócesis. Sí, claro. De hecho, que el primer desafío es poder identificar en qué puedo yo involucrarme como laico. Lo primero es crear esa conciencia de que yo tengo que ser protagonista, ya lo decíamos. Pero una vez que ya yo digo, bueno, yo voy a servir en este ámbito, yo voy a servir en este otro, de pronto pues empiezo sirviendo en una cosa y veo que puedo también luego pasar a otro tipo de servicio pastoral, en fin, ver cómo puedo yo poner de lo que tengo para dárselo al Señor. Y una vez que ya estoy ahí, es renovarlo todos los días, porque si uno lo ve como un hacer y hacer y hacer, pues terminamos simple y sencillamente cansándonos, desgastándonos y, como decimos popularmente, embotándonos. Y entonces queremos salir en carrera y mejor me quedo en la casa, necesito un año que se convierte en 2, 3, 4 y toda la vida sabáticos, ¿verdad? Y nunca más vuelvo a servir.
Entonces, el primer gran desafío es cómo yo, si es que ya estoy sirviendo activamente, puedo invitar a otros a hacerlo. Luego, como un laico comprometido, ¿cómo renuevo todos los días ese llamado? Por supuesto que hay que combinar entre el hacer, entre lo que corresponde realizar como laicos comprometidos, como laicos que estamos sirviendo en la iglesia. A veces laicos comprometidos, pues suena el comprometidos, deberíamos quitarlo, porque si somos laicos deberíamos estar comprometidos, correcto, ¿verdad? Pero bueno, digamos que los que ya estamos con alguna misión en particular, renovarla todos los días, pedirle al Señor, tener espacio para orar, para recargar las fuerzas, tener espacio también pues para servir, y servir de la mejor manera, con alegría, con entusiasmo. A veces incluso hay días en donde uno se siente bastante de pilas bajas, y bueno, el Señor nos da la fortaleza y vamos. En nuestro caso particular, bueno, usted podrá pensar en cuál es su servicio en la iglesia, como lector, como parte de la pastoral social, en fin, lo que usted realice. Es importante autoevaluarse, ¿verdad? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Con cuánta energía, con cuánto ánimo, con cuánto amor? Esa es la palabra, con cuánto amor yo voy a hacer esto, ¿verdad? Porque no es solo el hacer y el hacer, es tomar tiempo para poder nosotros también vivirlo plenamente. En el caso de los animadores del canto, no solamente ir, a veces llegamos en carrera y armamos el sonido y esto y lo otro, y probamos aquí que ya va a empezar el padre, y algo no sonó, y se fue la luz, y aquel escándalo, y el aguacero, y la rayería, y todo, y lo menos que hacemos es vivir plenamente la letra de aquel canto, de aquellos cantos que hicimos. Sí, yo siempre trato de decirle a mis hermanos con quienes sirvo en Ministerio Rostro de María, y también en las formaciones que desde el equipo de animadores de canto de la diócesis brindamos, pues es vivir plenamente cada uno de los cantos que hacemos. O sea, yo tengo que ser el primer convencido de esa letra que estoy cantando para poder hacer que eso también me llene. Y por qué no, de vez en cuando también, bueno, este fin de semana no vamos a poner misa y vamos a ir a vivir la misa sin estar animando el canto, ¿verdad? Que eso no sea más bien que vamos a ir a hacerlo 4 domingos de 5 que tiene algunos meses, ¿verdad? Más bien pues es sí, tener algún momento para más bien, ok, vamos a ir a vivir esta Eucaristía, no vamos a animar, este fin de semana no vamos a poner en ninguna misa y vamos a ir a vivirla plenamente. Hay que tener ese balance entre el hacer y el orar también, para adquirir la fortaleza para poder hacerlo. Y como decíamos, es vencer esa tentación, vencer ese obstáculo que podría ser el embotamiento, el llegar a un momento en donde digo, no, ya no quiero más porque ya estoy cansado, o de pronto tuve alguna situación con alguno de los sacerdotes, con algún otro hermano servidor, y me desmotivo, me resiento y me voy, como si todo hubiera dependido de esa persona o de ese sacerdote, cuando lo que nunca podemos perder de vista es a quién estamos siguiendo, a quién estamos sirviendo, que es a Cristo, y Él es todo amor, todo misericordia para nosotros. Entonces pues que este tipo de tentaciones, obstáculos que se puedan presentar, no nos hagan bajar la guardia, y no nos hagan más bien unirnos al grupo de los que tenemos que más bien conquistar y traer, para que, como decíamos antes, hacer que nuestro bautismo pues florezca y dé frutos, que esa es la misión, ¿verdad? Que nuestro bautismo se vea, que nuestro bautismo no se quede ahí dormidito, sino que dé muchos frutos. De lo que usted me menciona, yo me quedo con dos palabras que de repente lo que estaba diciendo me surgieron. La formación, fundamental en la experiencia del laico, no solamente el religioso, el sacerdote, por su formación teológica, tiene que estar constantemente. Hace unas semanas atrás el clero estaba en su formación permanente, y es fundamental esa experiencia en el presbítero. Pero ¿por qué a veces creemos que el laico no necesita formarse? O uno ve al laico desinteresado. Se hacen formaciones sobre doctrina social de la iglesia, 5 personas, y tal vez son las 5 señoras que están en pastoral social, que vienen a esta formación, que vienen a la siguiente y vendrá a la de 6 meses. A veces tenemos esa indiferencia en cuanto a la formación. Y otra cosa que me nace a partir de lo que mencionaba es la vida espiritual. Qué importante es la vida espiritual en el laico. Y existen muchas maneras en la iglesia.
La Santa Eucaristía, por supuesto, la adoración al Santísimo Sacramento, el Santo Rosario. Yo creo que no hay una abuelita en todo nuestro país y en el mundo entero, siendo católica, que no te haya dicho: en mi casa era infaltable el rezo del rosario, la lección divina, meditar la palabra de Dios, prepararnos, el oficio divino, que la liturgia de las horas, que aunque primariamente pues lo manejan los religiosos, los consagrados, los sacerdotes, pero también podemos acceder a la liturgia de las horas y también enriquecernos con esa oración de la iglesia. Y la lectura espiritual, por supuesto, estar atentos a lo que nos envía la iglesia, el magisterio, nuestro obispo. Ahora que está el plan pastoral, el plan de evangelización, es conocer todo eso y esa necesidad que tenemos que hacerla nosotros y convertirla en una necesidad, porque de lo contrario nos podemos quedar con el teléfono, ¿verdad? Aquí en el scroll, que es muy sencillo, y ahí quedamos toda la noche, toda la tarde, toda la mañana. Qué necesarios son esos dos elementos que Eddie también ahí señaló implícitamente en la experiencia del laico. Sí, y de hecho, José, que ahora tenemos muchas facilidades. Es que no es como antes, que uno veía tele y si se perdió el capítulo de ese día, ahora hasta que a la televisora se le ocurra volverlo a dar, ¿verdad? Ahora pues sí, si bien es cierto tenemos espacios de formación presenciales, pues muchos de ellos quedan grabados, quedan en línea en YouTube, aquí mismo en Diócesis de Alajuela Medios, todo lo que vos, gracias a Dios, pues te brinda la oportunidad de producir y al espacio que la oportunidad que brinda la diócesis, pues todo queda ahí. Nosotros podemos repasar un programa de hace un mes, de hace 2 meses, si hay una formación en línea la podemos ver ahí. Hay muchas maneras de hacerlo, no hay excusa para que no queramos nosotros formarnos, porque tenemos no solo el derecho a formarnos, sino también el deber para poder hacer las cosas bien, porque sí, es importante querer, pero yo tengo que hacerlo bien. En nuestras formaciones de animadores del canto de la diócesis, pues si no basta con querer cantar, tengo que saber qué canto sí, qué canto no, cuándo esto sí, cuándo esto no, qué conviene, qué no conviene, ¿verdad? Y muchos elementos que vienen a enriquecer que nuestro servicio sea cada vez mejor, porque es para el Señor. Sí, y es que si no nos formamos usando la analogía de la luz del mundo, si usted prepara una fogata y la deja ahí, en algún momento se apaga. Y la experiencia del laico, si nos quedamos ahí, sin vida espiritual, sin formación, se nos va apagando la llamita. Y eso, muchos lo hemos dicho y lo hemos expresado, que posterior a la pandemia, que todos ya conocemos muy bien el desenlace, muchos corazones sencillamente se enfriaron y se apagaron. No sintieron ya la necesidad de volver a los templos, y muchos grupos incluso se vieron diezmados por la ausencia de personas que sencillamente pues se enfriaron, por decirlo así, utilizando esa palabra. Y este jubileo, ahora sí, para ir cerrando ya con el último bloque, este jubileo de la esperanza quiere ser, y con la intención del Papa Francisco, un volver al Señor, y que es la razón de la esperanza, que es la esperanza que no defrauda, y transformar esto que quizás hemos venido viendo a lo largo de los años, y en este espíritu de jubileo, ¿verdad? Que es alegría, que es esperanza, que es el caminar juntos, que se viven estos actos concretos de peregrinación, como el que tendremos el próximo domingo, es volver a levantar la voz, volver a decirle al mundo: aquí está la iglesia presente, y que mantiene su alegría, mantiene su esperanza, pero también mantiene claro lo que el Señor nos ha llamado. Y qué mejor experiencia concretamente en una peregrinación jubilar como la que tendremos. Dijimos al inicio, el Día Nacional del Laico es el 12 de julio, que es el sábado, pero la peregrinación jubilar será el domingo. Entonces tendremos prácticamente los 2 días, un día para meditar y reflexionar el papel del laico y de todos los laicos que participan dentro de los grupos y movimientos apostólicos. Entonces, Eddie, al final de este espacio, un mensaje
un mensaje de esperanza para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. ¿Qué puede decir hoy Eddie a nuestra iglesia diocesana a la luz de este Jubileo de la Esperanza? Pues que todos estamos llamados. En la iglesia todos estamos llamados en cualquier momento. Juan Pablo II en Christi Fideles Laici pues toma esa parábola, ¿verdad?, de los trabajadores de la viña, que los que llegan primero, los que llegan después, los que llegan hacia el final del día, pero dice que en todo momento salió, ¿verdad?, a buscar, porque siempre se necesitaba. Entonces creo que en este contexto del Jubileo de la Esperanza es sentirnos llamados todos, o sea, el niño, el adolescente, el adulto, el que trabaja, el que está esperando que le llegue un trabajito, el que ya se pensionó, el adulto mayor, todos estamos llamados. Y aquí no importa lo que pasó anteriormente, o sea, es que Cristo te llama hoy y te invita hoy. ¿Por qué? Porque esa esperanza nosotros tenemos que hacerla viva en nosotros tenemos que ser peregrinos de la esperanza y tenemos justamente que ahí en nuestros ambientes realmente sentirnos llamados. No, es que yo qué voy a aportar, no, es que yo no sirvo para eso, no, es que yo no sirvo para leer, yo no sirvo para decorar, no, todos tenemos nuestros dones, talentos y virtudes. Nuestros grupos y movimientos que van a peregrinar justamente este domingo, pues ya llevan un camino. Y nosotros podemos integrarnos a esos grupos y movimientos. Podemos ser parte de la pastoral litúrgica de nuestra parroquia. Podemos llegar y ver en qué podemos nosotros aportar. Incluso, ¿por qué no? Todos los movimientos que existen hoy en día fue porque alguien tuvo la iluminación del Espíritu Santo y el don de la creatividad para que ese grupo o movimiento naciera, digámoslo así, se haya mantenido todo este tiempo en el servicio del Señor. Entonces, pues el llamado es ese, el mensaje para todos los que nos escuchan de la diócesis es justamente, sintámonos llamados. Cristo nos llama todos los días, y no importa si ya es tarde o temprano o a mediodía, Él nos sigue llamando y nosotros tenemos siempre algo que aportar, porque esa frase es bonita, tenemos que hacer que nuestro bautismo realmente florezca y dé frutos. Pues qué más decir, el mensaje de Eddie es muy claro y el tiempo es ahora, no es ni mañana ni fue ayer, es ahora, y ahora puede ser la oportunidad para que usted realmente, como lo dice Eddie, haga florecer su experiencia de bautizado. Así que a todos los que nos ven y escuchan de la diócesis y fuera de ella, porque también hay mucha gente fuera que nos ve, Qué bueno. Siéntanse animados a seguir caminando, ser peregrinos de esperanza, y los esperamos el próximo domingo 13 de julio a las 10:30. Esto va a ser en el parque del antiguo hospital, en el centro de Alajuela. Saldremos en peregrinación hacia la catedral para la misa de 11 de la mañana, donde ahí estará el obispo. Me imagino que la catedral llena de diferentes grupos y movimientos, de muchos laicos, y con mucha alegría van a festejar también este Día Nacional. Y así que la invitación a todos queda hecha. Que no se diga que no los invitamos y que no queremos que sea parte de este momento. Así es, todos invitados y esperamos pues tenerlos ahí, y si no, que nos sigan por las redes. Correcto. Así que síganos en nuestras redes sociales. Vamos a dejarles también aquí el enlace del Ministerio Musical Rostro de María, por si usted también quiere conocer un poquito de su apostolado. Y pues quedemos siempre en el Señor, que es nuestra esperanza. Recuerde seguirnos, darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal en Spotify. Estamos en Instagram, en TikTok, y vamos creciendo poco a poco en este servicio de la comunicación diocesana. Así que esperemos que nos acompañen en el próximo episodio de Hablando de Fe, y despedimos entonces este programa diciéndole al Señor: gracias por esta vocación laical y ayúdanos a ser cada día tus testigos. Saludos, hermanos, que Dios los bendiga.
solos, Cristo nos guiará. Si se puede en su divina voluntad. Hey, no estamos solos, Cristo nos guiará. Si se puede en su divina voluntad.